Tijuana, la calle Aquiles Cerdán, capítulo 9, o noveno, página 85. Las siguientes tres calles pertenecen a la Colonia Libertad, que tuvo sus orígenes, como nos narra uno de sus fundadores. Mi espíritu constructivo me llevó a luchar por la creación de la Colonia Libertad y ayudarle al general Lázaro Cárdenas a repartir la tierra en los nuevos centros de población de la Mesa en el distrito de riego número 4. La Colonia Libertad estaba conformada por los caballerizas del Hipódromo Viejo en los faldones de los terrenos aledaños al río. Ya nos habíamos pegado a unos terrenos que llegaban hasta el correo, en ese tiempo un jonuco, en los traseros del Palacio Municipal de Cartón. Una de tantas veces que salíamos a trabajar el fin de semana, pues aquí no teníamos vida propia y el turismo era nuestro modo de sostenernos. Y la Fuerza Federal nos quemó todas las tiendas de campaña y las chozas de palos y cartón de nuestro campamento colonizador. Y entraba 1929 y sabíamos que el nuevo hipódromo se iba a cambiar. Naturalmente nosotros le echamos el ojo a esos terrenos que iban a desocuparse, y como las caballerizas eran de tablas paradas y muchas habitaciones de los jockeys también, pues las íbamos a aprovechar. En aquellos tiempos la masa obrera pensaba, era una legión de valientes decididos a perder hasta la vida, y yo que venía aún con el ímpetu revolucionario, con la pólvora en oídos y pestañas, pues nos apoderamos de ese lugar. Nos echaron de vuelta a la Fuerza Federal del general José María Tapia. Imagínese usted si los mexicanos no los tendremos bien puestos, y más en la frontera con los americanos. Cuando sustituye a ese jefe de guarnición, el general Arturo M. Bernal, fuimos a esperarlos hasta Mexicali y lo abordamos a la trágola que en banquete le ofrecían en la cantina Cambrinos. Íbamos Domingo G. García, Manuel Lerma, Jorge Valeriano y algunos 2-3 de los más picudos. Era ya final de 1930. La ley Box estaba en su apogeo al otro lado. Como andaban en su crisis económica, el crack de 1929 y su famosa ley Volstead, que los sacaba del alcohol, enloquecían los gringos y la pagaban los mexicanos echados a garrotazos para su tierra porque sobraban brazos. Cabrones, a nuestros brazos los han sostenido por años. Echaban mexicanos por Caléxico, por Tijuana, por otras fronteras. Los de la American Federation of Labor. General, somos los echados en Tijuana, le dijimos con todo respeto. Miren muchachos, tengo conocimiento de sus problemas y los entiendo. En Tijuana debe haber basureros, algo de desperdicios. Vayan ustedes y hagan chozas de cartón o de lo que puedan, pues cuentan con todo mi respaldo. Nos respondió muy serio el general Bernal. Llegamos a Tijuana haciendo furor, recogiendo y de fiado para empezar a pagar,
y construir nuestra pequeña ciudad llamada Colonia Libertad. La hicimos sin el gobierno, sin depender de las autoridades, más que de nuestros ideales y esfuerzos. Me tocó poner la primera piedra, contribuir con dinero, con trabajo, pedirles a las nacientes organizaciones obreras su cooperación. La Colonia Libertad fue levantada con nuestra solidaridad de artesano de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, la antigua fundadora del movimiento obrero en Tijuana. Los muchachos del sindicato de pequeños poseedores bautizaron la comarca guiados por el emblema Tierra y Libertad. Tenemos las tierras unos 24 mexicanos de oficios varios, venidos de regiones muy diversas del país. Les dimos albergue a los refugiados de Estados Unidos que ya los estaban echando y carecían de un techo. Pues ya vénganse para acá, se pueden meter a los terrenos de la Colonia Libertad. Referencia número 7 del texto citado. La Colonia Libertad acogió, como muy bien lo dicen sus fundadores, a todos los que necesitaban de ella. Nos acogió como amante necesitados de amor, porque quien no tiene nada, como todos sus fundadores, necesita de mucho amor, mucha protección. En 1958, las calles de la Colonia Libertad estaban llenas de humedad, agua y lodo, pues había movimiento, había cariño. La única calle pavimentada era la Aquiles Cerdán. Tal vez había otra a la que luego, aunque sea en breve, me voy a referir. Pero todas las calles eran de tierra. Curiosamente, la Colonia Libertad tenía así acceso directo a San Isidro, California. Esta colonia y la zona norte son las partes de México más cercanas a Estados Unidos. El acceso a Estados Unidos y de vuelta a la Colonia Libertad eran, como digo, directo. Hacia la línea, la calle Aquiles Cerdán iniciaba en las calles que pasaban más allá de la primera, más allá de la ahora calle 16. El acceso a esta calle era por la calle Cuarta de la Colonia Libertad, siempre viniendo de la línea divisoria con Estados Unidos. Se prolongaba hasta muy pasada la calle 16, como dije. Era sin duda la calle más importante de la Colonia Libertad, teniendo en cuenta que la colonia se había fundado en 1930, más o menos, aunque ya hubiera movimiento en ella desde mucho antes. Cuando llegué a Tijuana, la colonia era muy joven, 28 años, y 28 años son nada, pero la colonia ya estaba bien definida, tenía su iglesia, su escuela pública y particular. Todo esto en la colonia, en la Libertad, parte baja, porque esta calle no tiene parte alta. Tiene cañadas hacia la línea y cañada hacia el oriente, en donde la cañada limita con la Colonia del Río y la Colonia Postal. Tenía su cine, el Cine Libertad, en la calle Quinta. Ninguna colonia se daba el lujo de tener cine en esos años de 1958. En la calle 12 se encontraban los edificios más importantes de la colonia. Eran los edificios de la Escuela 5 de Mayo y de la Iglesia de la Divina Providencia. Eran los edificios de la Iglesia Católica. Claro, son los edificios que se hicieron
con la cooperación de los habitantes de la colonia y sobre todo con la voluntad de los organizadores. Me acuerdo cómo en la iglesia se organizaban kermeses para sacar fondos para las torres de la iglesia, luego para los vitrales, luego para el embellecimiento. Lo mismo pasaba en la escuela 5 de Mayo particular. Los alumnos éramos muy entusiastas, torneos deportivos y literarios para sacar adelante a la escuela. Me recuerdo que lo hacíamos con mucho gusto. La escuela y la iglesia eran las instituciones católicas más importantes de la colonia. Dicen que el padre Antonio Domínguez allí se hizo arquitecto porque el maestro de obras le falló y él tuvo que tomar la rienda en lo que al diseño de la iglesia se refiere, aunque pues los sacerdotes no tienen una formación de arquitectura o ingeniería civil, no obstante tienen las bases para dedicarse a cualquier profesión. La colonia Libertad, decía, se conectaba con la garita de San Isidro en la línea divisoria a partir de la calle Cuarta de la Aquiles Cerdán. En esta calle, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, pasar la vía del tren, bajar la rampa. Bajando la rampa había una pequeña gasolinera y un casino donde se hacían bailes de fiestas los fines de semana, principalmente 15 años, matrimonios. Eran, hasta donde me acuerdo, salón de fiestas. Inmediatamente desde ese casino seguía una calle y caminando hacia la derecha se ingresaba al fluido vehicular que entraba a la revisión de la aduana americana de San Isidro, California. Cien metros antes de la línea, muchos locales de fotografías y trámites de pasaportes locales y consejeros de migración. A los habitantes locales nos parecía que toda la zona antes de entrar a Estados Unidos pertenecía a la colonia Libertad, aunque habría que ver. Lo cierto es que era más fácil entrar a Estados Unidos viniendo de la colonia Libertad que del propio centro de la ciudad de Tijuana. Frente a la entrada de la aduana americana y mexicana, antes había algo así como un parque y que se llamaba el Parque México, mismo que desapareció para dar lugar a la actual canalización del río y a los carriles para entrar a Estados Unidos. Siempre me ha parecido que la entrada a Estados Unidos no ha sido bien planeada, pero lo que sucede, y para contradecirme, es que la infraestructura se rebasa siempre por las necesidades de infraestructura urbana que el crecimiento de la ciudad requiere cada década que pasa. Todo es de entender al tomarnos en cuenta que esta zona de la ciudad de Tijuana no ha tenido algún visionario que emplanara la ciudad y en particular esa zona. Pero qué gobiernos se echan ese trompo a la uña, como dicen. Este lugar, la entrada a Estados Unidos, es la zona más difícil de organizar, porque los dos países tienen como un puñal que se les mete en el cuerpo el río Tijuana. De acá para allá los penetramos y de allá para acá nos penetran. Arquitectónicamente no es fácil construir una garita en el lecho de un río. El río, al secarse, quiere tomar como límite fronterizo, dejaría la colonia Libertad
como parte americana. La puerta fronteriza bella no es posible porque orográficamente no hay lugar para tal cosa. El Freeway 5 debería de prolongarse hasta más o menos el Boulevard Agua Caliente a la altura de la carretera libre a Ensenada. La canalización del río Tijuana está bien, pero se urbanizaron los lados del río que penetran a Estados Unidos. Tijuana es una ciudad muy irregular en su urbanización porque nunca se pensó que iba a ser un punto más importante y septentrional de México. Tijuana está a los lados de un río y a las faldas de los cerros y los cerros mismos. Desde una vista aérea, cuando se llega a Tijuana, cerros y más cerros llenos de casas. Eso es Tijuana. Estados Unidos se sirvió con la cuchara grande y tomó la parte más plana como propias a las de puros cerros y la de puros cerros, la zona de puros cerros se la dejó a México. Todavía hay un conflicto donde se piensa que los límites de México están más al norte de lo que ahora están. Se dice que apenas al sur de San Diego es el límite fronterizo. Lo cierto es que una línea imaginaria a tantos grados latitud norte es la línea divisoria fronteriza entre los dos países, y todo Tijuana y la Colonia Libertad están al sur de esa línea imaginaria. En la Colonia Libertad viven y antes vivían puros emigrados, quienes diariamente salían muy de madrugada a trabajar en los campos del sur de California. Parece que un gran porcentaje de los habitantes de la Colonia Libertad tenían su pasaporte local. La vida de la colonia depende en su mayor parte de quienes van a trabajar al otro lado de la ciudad de Tijuana, la parte estadounidense. Un programa de industrias maquiladoras ha aliviado el desempleo de muchos locales, quienes de momento tienen dificultad para entrar a Estados Unidos. Muchos de los habitantes locales de la Libertad han terminado como migrantes residentes en Estados Unidos. Claro, el nivel de vida que hay en California no se compara con el nivel de vida de del estado de Baja California. Los habitantes de la colonia que pasaban a trabajar traían su dinerito, y también miles de mexicanos que venían a visitar la Colonia Libertad los fines de semana. Las tiendas de abarrotes, la iglesia y el cine Libertad tenían mucha vida los fines de semana. Había dinero en toda la ciudad y también en la Colonia Libertad. Era el tiempo en que se pensaba que a Tijuana venían a barrer el dinero con escoba. La fluidez económica no era exagerada, pero ciertamente la riqueza toda la aportaba el estado de California y la mano de obra de los emigrantes. Actualmente hay un programa que aparece en internet para la urbanización y la utilización del suelo del sur de California y la faja fronteriza. Todo apunta para que la costa de las Californias no quede despoblada y para que no metan las manos muchos intereses asiáticos. ¿Será esto cierto? De cualquier modo, la Colonia Libertad y su calle principal, la Aquiles Cerdán, es motivo de muchas historias y anécdotas. Torneos deportivos de básquetbol en la canchita que está en la Aquiles Cerdán y calle Quinta y Sexta, un salón de belleza, Rayito, llanteras para desponchar llantas,
dulcerías, tiendas de abarrotes, la Primavera, conjunto de músicos de los años 50, refaccionarias, tortillerías, y entre las calles 6 y 7, mi casa. La famosísima calle 7, la iglesia, el mercadito La Paz, las carnitas 201, frutería El Paisa de mi papá, mercerías, talleres de reparación de zapatos, los locales del doctor Ecuiga, un michoacano, siempre deshabitados como si estuvieran abandonados. En la calle 8, abarrotes, mi tierra, y la escuela pública Libertad, tiendas de segunda, talleres para reparar radios, televisores, zapaterías, más tiendas de segunda. Las cenadurías de tostadas eran tan buenas que los clientes se aguantaban los modales del dueño. Finalmente la calle 10 con sus lotes baldíos y con su farmacia Roma, y también finalmente de la calle 11 a la 12, un pequeño grupo comercial que creció por la presencia de la Iglesia de la Divina Providencia y la escuela 5 de Mayo. Toda la escuela abarca una calle, de la 11 a la 12. A los 9 años llegué a esta calle de Aquiles Cerdán en 1958, precisamente a unos cuartos que estaban en la calle 9, más debajo de la gasolinera, casi junto a la vía del ferrocarril. Lo que más recuerdo a mis 9 años eran las rojas manzanas delicias que por caja y bien empacadas mis hermanos comerciaban, peras envueltas en papel de lujo, olorosas y dulces, pérsimos también envueltos en pequeñas canastitas. También recuerdo la cremosa leche Yerse y la vaquita. No sé por qué esa leche a mi madre y a mí nos gustaba tanto. Francamente, la nueva tierra nos mostraba una colonia que yo no alcanzaba a definir, porque no tenía a mis 9 años por qué hacerlo. Me limitaba a disfrutar todo lo que me llegaba. Eran tiempos en que necesitamos de todo. De pronto una familia de 15 gentes se había reunido nuevamente, después de muchos meses de ausencia y después de miles de kilómetros de distancia. Llegué con gente conocida. A mis hermanos mayores los recordaba, pues hacía como 2 años que no los veía. A mi padre también, pero ellos siempre estaban ocupados en su comercio de frutas. Me pregunto qué puede hacer un niño de 9 años. Llegué a vivir en el seno familiar y en un periodo de tiempo que era de pura exploración. Ver y ver era toda mi ocupación. Familiarizarme con la nueva tierra, tierra lluviosa y llena de lodo. Vivía en un mundo de soledad. Mi hermano el mayor tenía 23 años y de ahí para abajo todos. La más pequeña, Rosy, tenía solamente 3 años. María Salud 5, Margarita 7 y yo 9 cumplidos. María Edelmira 12, María Elena 14, María 16, Santiago 17, Arnulfo 22, Vidal 22 y Manuel 23. Pura juventud llena de necesidades y de fuerza. Mis hermanos los mayores desde pequeños tuvieron el gusto por los automóviles y en 1955 mi hermano Manuel trabajaba como chofer en una refresquera entregando refrescos en las poblaciones cercanas a la capital de nuestro estado, Morelia, Michoacán. Así que desde los 16 años seguramente aprendió a manejar autos, camionetas, camiones de carga y autobuses. Estuvo en el sur
de todos los tipos de autos y hasta compró en abonos un camión nuevo de carga al que le pusieron rayito de luna. Pues ahí hay una foto de familia en la playa de Manzanillo, Colima, donde iban a cargar mercancía de melón de Apatzingán y de qué sé yo cuántos lugares. Llegamos a llevar mercancía hasta Tampico. Le sirvió mucho que de pequeños mi padre se llevara a los más grandes Estados Unidos. Ellos manejaban bien el plano de los automóviles, así que cuando llegaron a Tijuana, mi papá ya los había paseado por Texas y eso les sirvió mucho para conocer el mundo y para que no se les cerraran las puertas ante ninguna circunstancia. Francamente, yo estaba sobreprotegido con tantos hermanos, los mayores puros hombres y las menores puras mujeres. Además, mi padre y mi madre, puros recuerdos que se ahogan en mi pensamiento y que no puedo evocar sin sufrir y sin dejar de hacérseme un nudo en la garganta, aparentemente sin tener motivo. Para mis hermanos mayores, la Colonia Libertad y Tijuana fueron el marco ideal para salir adelante y trabajar con bastantes frutos. Mis hermanos pronto pudieron comprar un auto con el que fueron a recibirnos a Mexicali y a subir la rumorosa y llegar a Tecate y La Presa, que en ese tiempo tenían mucha agua por ser época de lluvia y los campos verdes por la misma razón. Tenían también un pick-up con los que entregaban la mercancía a las nacientes e importantes tiendas de abarrotes. Conocieron bien a la familia Limón, a los Fimbres, a los Ackerman. ¿Cómo no les iba a recordar si todos esos nombres empezaron en Tijuana con negocios de abarrotes hasta llegar a prosperar en grandes empresas comerciales y cadena de bienes reconocidos mercados? Tijuana era la ciudad del trabajo para quienes sabían hacer eso, trabajar. La Colonia Libertad era el centro de acción de mi padre y de mis hermanos. Mi padre y mis 3 hermanos mayores fueron los que nos alimentaron a todos los hermanos más pequeños. Diariamente se levantaba mi padre a visitar el mercado Hidalgo, cuando estaba pujante en la calle Sexta, y a los mercados que de ellos mismos apoyaron casi desde su creación. El mercado Cuauhtémoc y el mercado Benito Juárez fueron fundados como miembros por mis hermanos y mi padre. Era un ejército los que llegamos a Tijuana y cualquier casa nos quedaba chica, así que mi padre tuvo que rentar casas cada vez mayores. Una de esas casas fueron la de la calle 14, que se la rentaba a don Tomás, era grande, y otra la de la calle 7, que se la rentaba al doctor Gustavo Banel Vallejo, quien había sido presidente municipal o algo así. Está en la calle 7 y Aquiles Cerdán, como ya he dicho, y en la pura esquina de la calle 7 mi padre puso su negocio El Paisa de Michoacán. Contra esquina estaba una panadería. Los años del 58, 59, 60, 61, 62, 63, vivimos los miembros de mi familia en la calle 7. Cursé los años de tercero con la madre Eufrasia, cuarto con el profesor Ramos, quinto con el profesor Leal y sexto con el profesor Gregorio Castro García. Todo en la escuela 5 de Mayo. Fin.